proyecto de investigación porque reconocían que toda esta zona de Tepeaca, Anotzingo, Tecamachalco, Tonalá, Amozoc y pues parte del Valle Oriental de Puebla contiene todavía muchísimos vestigios que no han sido explorados del todo y todavía se requiere investigar para conocer más sobre la historia de toda esta región y conjuntarla con los otros proyectos que ya se habían realizado en Coquichán, en Cholula, en Tlaxcala, y de esa manera lograr una historia regional mucho más amplia sobre el desarrollo de los pueblos prehispánicos de esta gran región, ¿no? Yo me integré a trabajar en ese proyecto en el 94. Entonces, pues bueno, me tocó hacer recorridos por todos los campos de cultivo de la zona de Catzingo. Puedo decir que los caminé palmo a palmo, campo por campo, ¿no? Hicimos excavaciones en muchos de los sitios arqueológicos de esa zona. Y eso pues me da la certeza, bueno, primero el gusto de haber conocido toda esta región tan rica en vestigios arqueológicos, en historia prehispánica, en historia virreinal, y cómo los pueblos actualmente que subsisten conservan gran parte de toda esa tradición, ¿no? Esa historiografía. Mucha gente conserva vestigios en sus casas, otros sin saber los venden, otros los tienen en su casa y bueno, los dejaron ver, pero pudimos tener una visión muy amplia de la riqueza arqueológica e histórica de lo que es Acatzingó actualmente. Entonces, en el libro que vamos a presentar hoy, que lleva por nombre Altepe, Acatzingo, ¿no? Pues Carlos trata de darle ese enfoque al libro, conjuntar su visión como habitante, como nativo de la zona, como interesado en conocer de la historia de Acatzingo y sus alrededores, apoyado en su profesión, que es el diseño gráfico, y que eso le da acceso a muchas tecnologías de investigación científica, herramientas, como pueden verlas ustedes aquí en el contenido del libro, en donde él llega a poder visualizar con programas de cómputo lo que todavía permanece soterrado o debajo de la superficie o del subsuelo, y que gracias a algunas herramientas de prospección, como se les llama a estos mecanismos con los cuales a través de radares, a través de programas que ayudan a filtrar las capas del suelo y del subsuelo, se puede ver un poquito de lo que está enterrado en el subsuelo. Entonces él se ha dedicado con su profesión a hacer gran parte de este trabajo de prospección, y por eso es que contiene en su parte, en la parte que le corresponde a él, muchos gráficos donde nos muestra lo que él alcanza a visualizar en el subsuelo de Acatzingo, que, bueno, para mí como arqueólogo, pues es una sorpresa, pero también es algo que despierta mi interés, y de esa manera yo tengo que ir a corroborar muchos de esos rasgos que él detecta a través de estos mecanismos. Entonces, por eso le digo a Carlos que este libro es un libro bipolar de alguna manera, ¿no? Porque se mueve entre la ciencia y la conciencia, es decir, entre mi quehacer como arqueólogo y la conciencia y el interés de alguien propio del lugar, interesado y gustoso de conocer más sobre su pasado, sobre sus orígenes, sobre todo lo que la gente que es de Acatzingo necesita saber. Y qué mejor que dárselo a conocer a través de un lenguaje más cotidiano, más sencillo, cargado de crónicas o de referencias de personas que todavía recuerdan en la memoria parte de las historias que sus abuelos o ancestros en general les platicaron, ¿no? Creo que es una de las partes muy importantes de este libro, que trata de recopilar, de registrar toda esa historiografía que aún se conserva en la memoria de muchos de los habitantes de Acatzingo y sus alrededores, para que esa historia de la memoria colectiva no se pierda con el paso de los años, que se conserve, que se logre transmitir, pero no nada más de voz, porque pues
pues la tradición oral, como sea, si no se escribe, con el paso del tiempo y con el hecho de que la gente pues, va falleciendo, pues se va perdiendo también esa riqueza histórica, ¿no? Lo que es la memoria colectiva de la vida cotidiana. Entonces, esta es una de las grandes aportaciones del libro de Carlos, ¿no? De la parte que a él le toca, el recopilar, el dar a conocer esa historiografía que todavía permanece en la memoria de los abuelos, o de los hijos, o de los padres, o de quienes todavía de alguna manera recuerdan partes de esa historia antigua que, pues bueno, como le decía Carlos, hay que decir abiertamente que es tradición oral, que es historia de la gente, no es historia escrita por historiadores, ¿no? Porque como sabemos la tradición oral se va nutriendo día con día, tanto de lo que la gente vive, como de lo que escucha, o de lo que imagina. Entonces de esa manera se van creando a veces tradiciones que están cargadas de un poquito de aquí, de otro poquito de allá, de mucho de lo que se vive todos los días. Entonces de repente pues sí ve uno crónicas en donde la gente empieza a mezclar ya cosas de los mayas o los de los pueblos nahuas de aquí del centro de México, con los mixtecos y zapotecos, pero de alguna manera está haciendo alusión a ese mundo indígena, a ese mundo del pasado, donde los pueblos mesoamericanos que nos antecedieron realmente tenían una forma de interacción a través del comercio, a través del intercambio de productos entre regiones, a través del intercambio de ideas, a través del intercambio para simplemente conocer cosas tan elementales como el calendario que los iba a regir a todos, ¿no? Es decir, ahora nos parece muy sencillo saber qué día es hoy y qué mes y qué año, y todos en el mundo lo sabemos, pero en esa época imagínense para que los mayas y los zacatzingas estuvieran de acuerdo en que el día 3 casa del año 4 pedernal era el mismo para todos y que ese era el día que se iban a reunir los comerciantes en un lugar determinado, ¿no? Entonces eso requería de mucha interacción entre los pueblos para hacer convenciones, para hacer acuerdos, como lo ilustran muchos códices, muchas piedras grabadas selladas en la maya, pues nos hablan de toda esa interacción entre pueblos. Y esa memoria pues se ha ido conservando, se ha ido transmitiendo, y es lo que a veces uno escucha en los relatos actuales que a mucha gente les parecen fantásticos, fantasiosos, ¿no? Y algunos los toman como dignos de no credibilidad. Pero bueno, como historiadores, como antropólogos y como personas en general que tenemos algo de conciencia sobre lo que son las tradiciones orales, pues hay que verlo así, que son historias que no necesariamente tienen la veracidad absoluta de una versión de la historia. Ni siquiera los historiadores profesionales pueden decir que tienen la veracidad absoluta, porque no tienen todos los elementos para decir que esa es la verdadera y única historia, ¿no? Entonces, parte del contenido hay que verlo con esa perspectiva, es decir, hay de todo un poco. Carlos lo trata de integrar en un volumen, de transmitirlo, de registrarlo para que no se pierda. Y mi aportación pues es el trabajo que hice hace muchos años en esa zona, en donde, bueno, pues platicando con Carlos, pues, hablamos de sitios en común que a mí me tocó excavar, como el famoso Acatzingo Viejo, ¿no? Que simplemente ahorita platicamos que cuando lo excavé hace ya 30 años, eran los restos de una pirámide, y en un extremo todavía tenía los restos de una capilla del siglo XVI, es decir, seguramente la primera capilla que construyeron los españoles una vez que conquistaron Acatzingo, antes de que Acatzingo estuviera donde está actualmente, porque el lugar donde está actualmente Acatzingo es una de las congregaciones que hicieron los españoles, en donde pues, concluyeron españoles y nativos a partir ya de un zócalo, de una traza octogonal, ¿no? Que no es el asentamiento prehispánico que conocemos los españoles. Ese asentamiento estaba en la parte alta del terreno de Acatzingo. Entonces hicimos algunas excavaciones ahí solamente para sondear, digamos, para conocer un poquito de lo que había ahí, y pues era sorprendente la cantidad de entierros húmedos. Es decir, estábamos excavando en lo que era la plaza mayor del Acatzingo prehispánico,
Y salieron tantos entierros que decidimos mejor cerrar todas las excavaciones y ya no continuar, porque era imposible continuar excavando más abajo si no retirabas primero todos los huesos de pues, toda la gente que había sido sepultada ahí, ¿no? Y no necesariamente de la época de la conquista, sino pues, de todo el tiempo que Acatzingo estuvo establecido en ese lugar, que además, dicho sea de paso, está lo que es la pirámide con estos restos de la capilla. La pirámide fue construida encima de un grupo de cuevas. Y esas cuevas eran 7 que estaban al pie de lo que es un escalón natural, es un desnivel como de 10 metros más o menos, y en lo que sería el peralte de ese escalón natural había un grupo de cuevas. Algunas eran totalmente naturales, pero otras se notaba que los pobladores las habían excavado para darles más orden, más forma y la gente pudiera entrar a hacer sus ceremonias ahí dentro, ¿no? En mi trabajo de investigación pues logré captar que había demasiado orden, demasiado acomodo entre la pirámide y las cuevas que estaban ahí al pie. Y llegué a plantear esa posibilidad de que en Acatzingo lo que se veía era que la gente que llegó a sentarse ahí trató de recrear esta idea de Chicomostoc, el famoso lugar de las 7 cuevas, de donde todos los pueblos nahuas se decían originarios. Todos esos pueblos que vinieron hacia el año 1100 en nuestra era al centro de México a poblar todas estas tierras, pues se establecían en lugares que cumplían con las características que ellos tenían en su ideal de origen mitológico, y parte de ese ideal mitológico pues era Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, que muchos académicos pues se han pasado y quemado las neuronas pensando dónde está. Y algunos dicen, no, pues está en Zacatecas, otros dicen, no, está en Culiacán, otros no, está en Nahuatl, no, está en Escatitlán, allá en el occidente. Lo que yo creo con mis investigaciones que hice en toda esa zona, porque hay tantas cuevas, ¿no? Logré ver tantas representaciones de Chicomostoc ahí en esa zona de Acatzingo y Tepeaca, que cuando cada pueblo llegaba a uno de estos lugares donde se iban a sentar, a construir su nuevo pueblo, recreaban ese modelo mitológico de que ellos eran originarios, ¿no? O sea, parte de su patria, parte del terreno que dejaron para irse a vivir a otro lugar, lo recreaban de alguna manera. Entonces es una parte de lo que ustedes van a ver aquí también en mi aportación. Otra parte también que yo recopilé con estas investigaciones pues fue sobre el cerro de la Tepetzi, ¿no? Que Carlos menciona mucho también en su trabajo. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos importantes de Acatzingo, ¿no? Es un cerro que sin duda fue un santuario importantísimo en la época prehispánica. Primero porque es una elevación natural, más o menos en una planicie en donde pues, es muy notoria la elevación, y en la cima tiene un hoyo, pues es una formación cavernaria, digamos, ¿no? Un pozo formado de manera natural por la disolución de la lluvia sobre la roca caliza. Cuando uno desciende a esa caverna, en el fondo hay agua. Entonces, imagínense para la época prehispánica lo importante que era un cerro con esas características, ¿no? Y es a lo que se refiere el término Altepetl. Altepetl, en la lengua mexicana o náhuatl, quiere decir cerro agua o cerro con agua, y llegó a ser el sinónimo, el equivalente de decir pueblo, ¿no? Porque no se entendía un pueblo sin su montaña, que esa montaña tuviera el agua para el pueblo. Entonces, al decir mi Altepetl es Acatzingo, pues mi pueblo es Acatzingo, ¿no? Entonces a los españoles les causaba confusión cuando les decía mi Altepetl, ¿no? Pues como que tu cerro y tu agua. Pues sí, es mi Altepetl, porque yo no puedo concebir un pueblo que no tenga su cerro y su agua, ¿no? Entonces, el cerro de la Tepetzi, que actualmente tiene un santuario dedicado a la Virgen de Fátima, que es una vocación de la Virgen María, pues sin duda era ese Altepetl. Era junto con el pueblo de Acatzingo, hispánico, su conjunto, el cerro y el pueblo, lo que formaban esto que lleva por título el libro de Carlos, que es Altepetl. Así como en Atlisco, de donde vengo ahora, de donde Betty también nos acompaña, también tiene su cerro, pero ahí en Atlisco el cerro está en el centro de la ciudad está sentada al pie del cerro. Pues son poblaciones que tienen ese origen.
que en la época prehispánica eran Altepemen o Altepex, ¿no? Es decir, ciudades que tenían su montaña con su agua dentro de su espacio y a partir de ahí empezaron a definir su territorio. Entonces, el Altepex no nada más era el pueblo, no nada más era su cerro, su montaña con agua, sino también era el territorio que empezaban a adquirir a través de alianzas, a través de conquistas, a través de agandalles. Sabemos, ¿no?, que eso lo ha habido en toda la humanidad. El ver pues, qué territorio me es útil, qué recursos tiene ese territorio que me son de interés, entonces voy y los conquisto o voy y me meto poco a poquito hasta que, pues bueno, como lo hicieron los mexicas o aztecas, pues el territorio va siendo vasto en eso, ¿no? Todo eso van a encontrar ustedes aquí en el libro, por eso a mí me da gusto que estemos llegando a este momento donde, pues bueno, necesitamos todavía una siguiente edición donde va a haber más datos específicamente de Acatzingo, ¿no? Porque en mi tesis hay mucha información que, pues bueno, hay que extraer los datos de Acatzingo nada más porque hay de todo Tepeaca, de Cotichán, de Tecamachalco, de Amozoc, de muchos lugares, pero sobre todo lo que tiene que ver con las cuevas, ¿no? Las cuevas son un elemento muy importante de la región porque sin duda ahí debió de haberse originado el modo de vida sedentario de lo que actualmente son los pueblos que habitan toda esa región. ¿Por qué las cuevas? Porque, como sabemos, fue el primer hábitat por excelencia del ser humano, sobre todo cuando empezó a vivir ya en grupos, donde necesitaban un refugio, donde las familias necesitaban los medios necesarios para resguardecerse y poderse mantener y reproducirse. Hace poco, si algunos recuerdan, en los Reyes de Juárez se encontraron ahí en el cementerio los restos de un mamut, ¿no? Sí, sí. Para mí fue una revelación. Dije, si yo hubiera sabido eso hace 20 o 30 años, ¿no? Mi tesis habría tenido todavía más información porque, pues por supuesto que yo esperaba encontrar restos dentro de las cuevas de esa época prehistórica, ¿no? De esa época de los cazadores que seguramente andaban detrás de los mamuts, detrás de la caza mayor o menor, y en las tardes regresaban a sus cuevas a pasar la noche, ¿no? Lamentablemente, en esa época pues, no supimos de fauna pleistocénica o de mamuts, sí, pero yo estaba segurísimo que había algún lugar por ahí en donde lo habría, ¿no? Y eso, bueno, el hallazgo de este mamut me dio mucha información porque todos estos escalones naturales que se forman ahí, llegando a Acatzingo, en dirección de Puebla hacia Acatzingo, pues son todos sedimentos de origen calizo, que la actividad del volcán de la Malinche ocasionó cuando la lluvia ácida que se origina con las erupciones volcánicas cae sobre las montañas de roca caliza, esas montañas de rocas blancas que conocemos, las erosiona y todo ese sedimento se va acumulando en las partes bajas hasta formar estos escalones naturales. Entonces, sin duda eso fue lo que tapó muchos de los cuerpos de agua que existían ahí, pero no es un tiempo tan distante, tan remoto, o sea, estamos hablando de quizá 10.000 años o un poco más, porque ese mamut seguramente murió ahí cuando estos escalones de ese sedimento que llamamos travertino se estaban formando, cuando todas estas cuevas eran salidas de agua natural, eran manantiales, ¿no? Entonces, eso pues, nos hace ver la riqueza ambiental que tenía Acatzingo en esa época, ¿no? Pero bueno, ya para concluir mi intervención, también quiero resaltar la parte de la conservación de toda esta riqueza histórica que hay en Acatzingo y todos los pueblos de esa región, ¿no? O sea, es tanta y de tanta antigüedad que pues, últimamente me he percatado de que hay mucha destrucción de los lugares arqueológicos, ¿no? O sea, cada día pues, crecen más las poblaciones, cada día se abren más calles, más industrias. En los Reyes de Juárez, pues ahora se hace mucha promoción de las cuevas prehistóricas para visitarlas, ¿no? Pero pues, lamentablemente uno va y solo ve cuevas, pero no hay pues, esas herramientas, esos fósiles o esos restos que seguramente encontraron por ahí cuando construyeron muchas de las casas, pero pues la gente se las lleva a su casa pensando que
se encontró un gran tesoro y que nadie se lo va a quitar y que lo va a tener en su casa y que hasta lo va a vender, ¿no? O simplemente quítenlo porque Lina va a llegar, ¿no? Así es. Y créanme, yo soy de Lina y si llego, pues no es para quitar cosas, o sea, es más bien mi labor es informar, extraer esa información para poderla retribuir a los habitantes y que podamos hacer en conjunto la historia, ¿no? Por eso trabajos como este pues tienen esa parte importante de que también aportan elementos para que la gente de cada lugar pueda tener elementos para proteger su historia, su patrimonio, para que no lo destruyan, ¿no? Te platicábamos ahorita qué bonito es llegar a un edificio como este, restaurado y usado para fines culturales, ¿no? Pero pues, vemos las haciendas que hay por allá, por Acatzingo, y cada día están más destruidas, las tiran, la gente va a buscar tesoros como si la gente de antes estuviera llena de oro por todos lados y todos los días tapaba oro en las paredes, ¿no? Las galerías filtrantes también es otro de los elementos muy importantes de Acatzingo, son obras impresionantes. Sí. A mí me han maravillado. Esos túneles que excavaron en la época virreinal para captar el agua subterránea, porque al ser un sustrato tan poroso, el agua de lluvia rápidamente se infiltra. Entonces la tienen que captar en estos túneles para llevarla a los almacenes de agua, faragüeyes o aljibes, lo que sea, y de ahí pues distribuirla hacia las poblaciones o hacia los campos de cultivo. Estas galerías filtrantes, que son obras tan impresionantes, pero pues se han convertido en basureros, ¿no? Porque ya no tienen agua, pero serían unas cosas impresionantes para la visita pública, porque uno se baja a 20 metros del suelo y empieza uno a caminar por el interior prácticamente de la tierra y ve uno las capas así de la tierra que cortaron los hacendados para llevar toda esa agua. Y entre esas obras seguramente también encontraron muchos restos de fósiles de animales de esa época. Entonces, pues bueno, ese es mi corolario, mi conclusión sobre mi aportación, el que Acatzingo es una región riquísima, pero requiere de esta difusión de su historia para que la gente valore, para que cuiden y tengan una visión diferente a la de hay que tirar la hacienda, hay que ir a hacer hoyos por todas partes, a ver si encontramos la ollita de monedas, ¿no? A ver si el muerto me habla, a ver si el gallo cantó y ahí está la campana de oro que me prometieron, ¿no? Puras fantasías que lo único que hacen es destruir la historia que es de todos. Pues muchas gracias y le cedo la palabra a Carlos. Gracias. Muchísimas gracias, agradecemos al arqueólogo Miguel Medina siempre sus palabras, su conocimiento del tema que se ve reflejado en esta participación en el libro, pues es muy importante. Mandamos nuevamente saludos hasta Atlisco, que se está grabando por ahí, un fuerte saludo. Bueno, pues esta breve participación en la cual agradezco nuevamente la invitación por parte del cronista divulgador, investigador, que siempre que platico con Carlos le digo, ¿por qué te haces llamar por encima de todas las cosas solamente divulgador? La labor que se hace con la recopilación de esas actividades no solamente está divulgando, sino está obviamente buscando la esencia de la identidad de una comunidad, y qué mejor que la comunidad del terruño en el que él pues se nota que pues ama, que es la tierra en la que está pues sirviendo su vida en esos últimos años. Bueno, Acatzingo, como bien ya lo comentó el arqueólogo, y como conocerán bien en la lectura de este libro, pues es un suceso y una actividad muy importante en la historia. Bueno, pues a mí me corresponde, a través de la invitación de Carlos, pues participar con el prólogo. Les voy a hacer lectura del prólogo, porque normalmente los lectores se enfocan obviamente al texto divulgativo y al texto de información que está vertido en las páginas con el autor, y el prólogo a veces se les olvida un poquito, entonces voy a aprovechar esta oportunidad para dar lectura a este texto. Dice: de la generosa pluma del cronista e investigador Carlos Arreola, en esta ocasión nos hace entrega de este libro para sumergirnos en un viaje a través del tiempo, hacia la antigua cultura mesoamericana, explorando los misterios y las maravillas de una civilización perdida. Retomando la serie, Axolotl
Nos adentramos en Altepetl, Acatzinco el Viejo, un sitio de profundo significado histórico que merece ser rescatado del olvido. Hace 3.500 años, en el vasto territorio que hoy conocemos como México, floreció una civilización única y fascinante. Este periodo, que el arqueólogo Juan Yadeun Angulo ha llamado el México Antiguo, dejó un legado cultural extraordinario que aún nos impacta en la actualidad, a través de la investigación meticulosa y la reinterpretación de los hallazgos arqueológicos. Descubrimos las huellas de civilizaciones olvidadas que, aunque eclipsadas por la historia, contribuyeron de manera significativa a la riqueza cultural de Mesoamérica, con sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales, proporcionando así una visión panorámica de esta región, destacando sobre todo las similitudes y diferencias entre los pueblos y culturas. El estudio de nuestro autor se centra en la región ubicada en el corazón de Mesoamérica, a través de la exploración de emplazamientos arqueológicos y el estudio de la vida cotidiana de las comunidades cercanas, buscando de esta manera comprender el papel crucial que estos lugares desempeñaron en la cosmogonía y la identidad de los pueblos originarios. Nos sumergimos en el paisaje sagrado de las montañas y valles, donde las antiguas ciudades prehispánicas se alzan como testigos silenciosos de un pasado glorioso. A través de la meticulosa investigación de la cerámica y otros artefactos, reconstruimos la historia de Altepetl Acatzinco el Viejo, una ciudad perdida que una vez fue un centro vibrante de actividad cultural y religiosa. A pesar de los desafíos que aún se enfrenta para comprender plenamente este pasado remoto, estimado lector, este texto impulsa por la convicción de que la exploración y el descubrimiento son esenciales para nuestra comprensión del presente. Al rescatar del olvido las historias y los legados de nuestras antiguas civilizaciones, fortalecemos nuestra identidad como pueblo y nos acercamos a un entendimiento más profundo de nuestro lugar en el mundo. Este libro es un llamado a la reflexión y al reconocimiento de la importancia de la historia y a la arqueología en la construcción de nuestra identidad nacional a través de un estudio riguroso y de la apertura de nuevas interpretaciones. Podemos abrirnos a la posibilidad de maravillarnos por las grandezas de nuestros antepasados, que construyeron hace milenios, incluso cuando esas grandezas permanecieron cubiertas por el velo del olvido. Dejemos a nuestro autor que nos guíe por ese camino de investigación y adentrarnos a esta tierra llena de historia. Muchas gracias. Para las presentaciones de los libros siempre pues es importante obviamente escuchar a los autores y qué mejor que ellos que nos brinden la posibilidad de dejar el corazón y sobre todo con las palabras lo que quisieron transmitir, lo que quisieron plasmar. El trabajo que ha hecho Carlos con este texto, aquí está para que lo conozcan, de este texto y obviamente de los textos anteriores que él ha realizado, es una tarea titánica, ya que normalmente nosotros como investigadores o enamorados de la historia o conocedores o, ¿cómo decirlo?, pues buscadores de datos históricos, buscamos siempre tener un compendio de la historia que podemos interpretar y sobre todo investigar. Y la tarea que ha realizado Carlos con sus demás publicaciones pues es titánica, es conjuntar varias voces, diversas voces, para nosotros poder tener una reinterpretación. Normalmente cuando buscamos sobre un tema, pues encontramos quizá el libro de un autor, pero tenemos que ir a otra biblioteca y buscar otro libro, o quizá tenemos algún texto que alguna vez escuchamos, o alguna conferencia a la que asistimos, o algún artículo publicado en otro medio. Entonces, pues es un tanto complicado tener esta reinterpretación de todas las voces que se puedan tener. Entonces, en los textos en los que Carlos ha bien colaborado y participado en estas presentaciones es conjuntar la mayoría de estas voces y presentarlas al público. En este caso, el Altepetl, Acatzinco, Cerro, Agua, Carrizo, podrán encontrar una gran variedad de trabajo, como bien lo comentó el arqueólogo, con el uso de las nuevas tecnologías. En él encontrarán, pues digamos,
la lectura, no sé cómo llamarlo, Carlos, ahorita tú nos explicarás bien, la lectura de los terrenos por medio de las tecnologías para ver los niveles y los relieves y encontrar de esta manera en lugares que quizá parecieran, como dirían los abuelos, antes aquí todo era monte. Bueno, pues sí era monte, pero a través de estas nuevas tecnologías nos podemos dar cuenta de las ciudades y las construcciones y los lugares que quizá por el tiempo se perdieron. Entonces podrán encontrar aquí una serie grandísima y muy vasta de estas nuevas interpretaciones con tecnología para darnos cuenta cómo es que era pues esta zona tan importante. Y bueno, pues qué mejor que el autor nos dé su opinión y obviamente los pormenores de este texto, que estoy seguro que será de mucha importancia para toda la región. Entonces, pues, brindémosle un fuerte y caluroso aplauso a Carlos Arreola López. Bueno, pues de entrada le agradezco muchísimo a Arqueólogo por permitirme incluir su trabajo en este libro por una sencilla razón. La gente en Acaxingo y en todos lados, en todo México yo creo, solo cree en lo que puede ver, ¿sí? Y en Acaxingo lamentablemente no vemos nada, solo vemos terrenos de cultivo o monte, ¿no? Y se acabó. Partir el trabajo de investigación con un elemento probatorio, científico, profesional, realizado por un arqueólogo que es una autoridad, ¿no? Que además cuenta con el aval de la institución que rige este asunto en México, el INAH, nos permite no perder el tiempo en que la discusión se genere en torno a si es o no es. Si existe un documento oficial de la existencia del sitio o de los sitios y del uso ritual de las cuevas, pues ya la discusión va a girar en torno a quiénes eran, de cuándo es, para qué servía. O sea, ya avanzamos, ya dimos un brincote y nos ahorramos mucho tiempo y mucho esfuerzo en convencer a la gente de que sí existe, de que sí es real, ¿no? Todo ese tiempo vamos a invertirlo en entenderlo y en intentar concretar un proyecto a través de la autoridad y de los especialistas como usted para recuperar algunos de estos espacios, ¿no? Obviamente yo creo que eso nos permite hacer de esto algo tangible y que no solo quede en el papel. Por lo menos esa sí es mi intención, ¿no? Ahora con las nuevas autoridades, el Estado, el municipio, pues presentarlo y decir, ok, yo estoy proponiendo esto, a partir de estos elementos, datos geográficos, de la orografía, del terreno, del relieve, a partir de las prospecciones virtuales y toda esta información que generan los sensores de los satélites que están orbitando, pero que a fin de cuentas es una inversión de millones de dólares de empresas y de otras naciones, otros gobiernos, y que son datos reales. Que no se ocupe para esto es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pero sí existen los que ya están probados, ¿no? Y que en lo personal, pues, la parte de lo que existe en las cuevas, de las palmillas, ¿no? Que las réplicas de Chicomozo y lo que se asiente en el cerrito, pues para mí casi es lo más importante en realidad, aunque esté presentando investigación de otros espacios, ¿no? Entonces para mí, por eso era tan importante que usted me permitiera y se lo agradezco. En este caso, pues, Pedro, yo te agradezco siempre el respaldo, ¿no? El que me puedas abrir, ¿no? Las puertas, los espacios, porque de igual forma el Consejo de la Crónica pues es una autoridad para esos temas a nivel municipal y que a ras de tierra nos permite igual avanzar, ¿no? Sin tener que estar perdiendo el tiempo en discusiones inútiles e infructuosas, ¿no?
Entonces, bueno, les agradezco a ambos, ¿no? Esta parte. Les agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos. Voy a ser muy breve para que tengamos una dinámica de preguntas y respuestas, que para mí siempre es como que más enriquecedor que estar en el rollo del choro, ¿no? Yo utilizo principalmente las herramientas de prospección virtual porque por formación desconozco el oficio de la arqueología. Entonces, por profesión, lo que sí sé utilizar son herramientas digitales, como diseño gráfico, utilizar una interfaz gráfica, y mucho de este mapeo satelital es muy parecido a lo que utilizamos para diseño gráfico, por eso me facilitó muchísimo entender. La otra cuestión es que a la hora de que yo empecé a hacer estas caminatas, ¿no? El principal problema con el que me topé es que superficialmente prácticamente no hay nada. Y si lo existe, no son más que montones de tierra o de piedra, amorfos. En el mejor de los casos, ves por ahí algo que te insinúa una intención constructiva del hombre, porque ves líneas rectas en lugar de ver elementos curvos de formación natural, orgánico, ¿no? Entonces eso te dice, aquí hay algo, sí, pero no se ve. Y fue eso que me llevó a utilizar mapas de relieve rocoso, que de entrada te liberan de todo el elemento superficial, de todo el material vegetal y todo el terreno aluvial, que es lo que se acumula sobre la roca madre o sobre el terreno consolidado. Y en el terreno consolidado, o sea, lo que ya está solidificado, estos sensores nos permiten ir delineando, y a la hora de que se sobreponen diferentes capas de sensores de diferentes mapas, pues sí, utilizando diferentes plataformas, pues resulta que nos fue redibujando estas estructuras que eran muy obvias, estructuras, plataformas, plazas, juegos de pelota, calles como tal, ¿no? Y sobre todo canalizaciones de agua. Eso fue sorprendente para mí, y afortunadamente pues ahí había en Actipan una persona que me ayudó muchísimo, porque literalmente en los terrenos de cultivo en Actipan hay 38 basamentes piramidales. Algunos todavía tienen así como que talud, o sea, se ven todavía la construcción, ¿no? Pero están en medio de los terrenos. La gente lo sabe, pero jamás se ha dado difusiones y no se ha hecho, hasta donde sé, una investigación como tal. El Museo de Acaxingo está en la presidencia municipal. Tiene muchas de estas vasijas, muchas de estas piezas que fueron encontradas en uno de estos basamentos que fue destruido lamentablemente cuando pasan el gasoducto de Pemex. Estas van a parar en manos de alguien que fue regidor, y esta persona las dona al museo, y que son piezas realmente valiosas, ¿no? Del periodo, en específico hay mucho del periodo clásico, ¿no? Y entonces pues caes en cuenta de que estos montículos pues, obviamente son parte de un complejo, son parte de esta historia muy antigua. Luego nos topamos con un trabajo de la cronista Angélica Olio Prieto, que es la primera cronista de Acaxingo, a la cual le pedí autorización para poder utilizar su entrevista, que la realiza un señor de Actipan hace 20 años. Y esta entrevista habla de una leyenda, más bien es un mito, y más o menos dice... es un mito, ¿no? Es un mito, más o menos al pie dice lo que dice el señor, ¿no? En Actipan antes teníamos un gran lago, teníamos mucha agua. No teníamos que trabajar porque el lago nos daba todo. Sin embargo, peleamos entre los pueblos. Se alzó Cholula, se alzó Tlaxcala, se alzó Acaxingo. Y después de la batalla, cayó una gran lluvia roja. Todo el lago se volvió rojo. Y después se secó. El único lugar en el que había agua era Acaxingo, era el cerro de la Tepetzin.
y a él venían desde muy lejos. Y es por eso que nosotros veneramos a Santa Madre, en este caso, pues ya con el Santuario de la Virgen de Fátima, que es reciente. El Santuario de la Virgen de Fátima lo empiezan a construir en los años 60. Lo realiza el padre Froilán, alguien que fallece pocos años después. Pero ¿por qué hace este santuario ahí? Pues por la importancia del lugar, ¿no? Y tal es esa importancia que hoy en día la región que se alimenta del agua, que digamos no emana superficialmente ahora, antes eran manantiales, ahora pues tienen que perforar. Son los principales productores de hortalizas para consumo a nivel nacional y para exportación. O sea, yo veía los datos de la Secretaría de Economía del año pasado y eran $43 millones los que ingresaron solo al municipio de Acaxingo, digamos Actipan, porque están los Reyes, hay otros 4 o 5 municipios que producen enormemente, hacen producir la tierra. $43 millones ingresados por concepto de exportación de hortalizas. Entonces, yo creo que eso habla de la importancia de el agua, y que si antes era superficial, ahora tiene que ser extraída con bombas, con bombeo, y que se encuentra de forma subterránea. Pues antes esto debió haber impulsado la vida de un pueblo que además, bueno, nos brinda muchos elementos este pequeño relato, ¿no? A la hora de ir a estos mapas, a estas prospecciones, pues sí, resulta que, bueno, y al consultar trabajo de paleontólogos, pues resulta que sí, que este cerrito cuenta con muchos elementos que nos indican que hubo un gran lago de poca profundidad. A la hora de ir a los datos de la Secretaría de Medio Ambiente, pues encontramos que existen trabajos que nos hablan de la cuenca del valle de Tecamachalco, incluido Acaxingo, y cómo esta se integra a la cuenca del río Balsas, un gran río subterráneo que viene desde la Malinche, que pasa por abajo de Acaxingo, y que bueno, esa agua antes, pues, obviamente era superficial, cuando había en exceso, ahora está en el subsuelo, pero que bueno, a fin de cuentas, al ir uniendo todos estos elementos de diferentes disciplinas, pues podemos reconstruir, y ahí para mí la sorpresa de entender que un mito como este pasó de boca en boca, por lo menos, si una generación, digamos, son 50 años. Ese lago se debió haber secado en el 5000 a.C., ¿no? En su primera etapa, una segunda etapa por ahí del 3000 a 1500, etc. Pero ese lago tuvo que pasar durante, ¿qué?, 200 generaciones de boca en boca, y llegó con vida hasta este momento. Eso es impresionante, ¿no? O sea, que no exista un dato escrito, ¿no? Pero que solo la tradición oral lo mantuvo vivo, ¿no? El señor ya falleció. Habíamos invitado al diputado local, Roberto Bautista, porque fue su padre el que contó esta historia, ¿no? Lo primero que me preguntó el diputado cuando lo invité es: ¿y ya lograron comprobar que sí es verdad? Le digo, pues geológicamente es comprobable, geológicamente, ¿no? Y todo lo que implica esto, que el territorio del Altepetl de Acaxingo, pues ha sido ocupado y que se maneja como parte del proyecto de la Mesoamérica, ¿no? Se determina ahí, Alejandra Gómez, que es la que dice, 4500 años antes de Cristo ya existían otomangues habitando la región, en la zona de la Palma Grande, ¿no? A un lado de las Palmillas, un terreno un poquito más elevado, ¿no? Entonces, pues, eso nos habla de que han sido demasiados espacios en el territorio, que abarca casi 60 kilómetros, los que se han ido ocupando, y que al caer, digamos, en un exceso de sobreexplotación del recurso hídrico o del medio ambiente, vamos, hasta el tema ahí forestal, simplemente siendo suyo el territorio, se movían al otro extremo del valle, y cuando le ponían la torre a lo de este espacio, después de 500 años, 300 años, o por algún problema de las erupciones volcánicas, se mudaban otra vez a la parte alta, ¿no? Y así le fueron dando vuelta. El caso es que el territorio pues está atascado de vestigios que yo creo bien valen la pena pues conocerse y avanzar en la investigación. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, con todo gusto. Pues yo comentar
memoria genética, Sí, ¿no? sí. Comentaban de las cuevas. Enrique Flores Cano, en Quetzalcóatl y en Estado de Nación, menciona el mito de la montaña primordial, ¿no? Que emerge de una cueva y sobre todo porque hay agua, que es muy importante. Y entonces se originaría, según esto, el Altepetl, ¿no? Aparte, el doctor Romero Vargas Así. habla del Altepetl como una organización social Así. también. Sí. Entonces, ahí estaríamos hablando de una conjunción de hechos, ¿no? Tanto genéticos, históricos y sociales, políticos, Sí. incluso. A esto que mencionan, ¿no? Hay debates. Sí. Sí, por eso a este concepto pues, de Altepetl se le considera también como un axis mundi, o sea, es el eje que ordena el mundo de un pueblo, ¿no? La montaña, que es el elemento por el que se comunica el arriba con el terrestre y el Alfredo López Austi también en la Tamuachan y La la Loca. Loca lo menciona. Sí, sí, pues este es el punto de partida, pues, todo esto que vemos ahora a través Es de interesante. tradición oral. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a tener que concluir en este momento porque tenemos más actividades todavía para la sala. Si gustan hacer alguna otra pregunta, podemos hacerlas aquí, aprovechando que está el autor y obviamente pues el arqueólogo, que son los mayores conocedores. Y les brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias.